Hay encuentros que se dan en los momentos más prolijos, más X, no en una estación bajo la lluvia, ni bajo el farol de una calle en una noche de 1000 estrellas, sino en medio de una tarde de calor de la fregada, con el ruidito de la maquinita imprimiendo una multa. Hay amores que no se van, sino que se quedan ahí aguantando, escondidos debajo de todo lo que construimos para no sentir. Y también hay chavas que juran que ya sanaron, hasta que una puerta se abre frente a ellas, y todo lo que levantaron se les empieza a cuartear. Esta historia es de una mujer así, de una ciudad que se acuerda de todo, y de un cuate que regresó sin saber que Ximena Cárdenas ya había aprendido a hacer un muro de piedra. Pero bueno, pónganse cómodos, siéntense, y antes de arrancar, regálenos un like y suscríbanse al canal, donde diario les traemos historias que se quedan grabadas en el corazón. Pónganos en los comentarios desde qué ciudad nos ven. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas emociones. Ahora sí, vámonos recio. Ximena Cárdenas llevaba esa tarde 11 minutos de salida cuando la despachadora, con una voz que no prometía nada bueno, le dictó las placas por el radio. Guanajuato se ponía así en verano, pesado y charolazo por el calor, las callejoneadas medio vacías y el aire vibrando sobre el pavimento como si él mismo buscara un techito. Ximena dio el volantazo hacia la zona norte, hacia esos rumbos donde las casas tienen portones de herrería y jardines hondos escondidos tras las bardas, donde el sonido de una cuchara en una taza de porcelana suena muy distinto que en los puestos cerca de la central de autobuses. No iba pensando en nada especial. Tenía 3 multas sin pagar en el sistema para esas placas, tenencias atrasadas y el nombre del dueño que no le decía ni pío. Velázquez, K. Tan útil como cualquier otro dato en la pantalla. Estacionó la patrulla frente a un zaguán de hierro oscuro y se bajó. El uniforme azul marino bien puesto, la gorra derecha y el pelo bien recogido en un chongo que aguantaba calores peores que este. Se acomodó la tableta bajo el brazo y tocó el timbre una vez, cortito, como siempre lo hace. Ni agresiva, ni con miedo, sino con esa medida de autoridad profesional que ya es un reflejo de años. Detrás del portón se veía un jardín que no era presumido de esos que quieren apantallar, sino que estaba cuidado con un orgullo más calladito. Un ciprés viejo a la orilla, un camino de piedra hacia la entrada y los arbustos bien recortaditos, como si una mano invisible les pasara revista cada mañana. La casa se veía maciza, bien pintada, con una terraza en el segundo piso y las persianas a la mitad. No era la más grande de la cuadra, pero tenía ese olor a lana de la buena que no se nota luego, sino hasta que ya estás bien cerquita. Ximena se quedó esperando. 60 segundos. 90. Tocó el timbre otra vez. Tras el vidrio de la entrada apareció una sombra borrosa que se movía sin prisa. Las manos bien metidas en las bolsas, un caminar ligero que no intentaba ser nada más que él mismo. Ximena acomodó la tableta y empezó a teclear la primera línea de la notificación. La puerta se abrió y el aire se le salió de los pulmones como si alguien se lo hubiera arrancado de un jalón. Kevin Velázquez estaba parado en el umbral con 600 emociones en la cara, y las 600 estaban igual de achicopaladas que la suya. Está más grande, claro, pero diferente a como ella se lo imaginaba en esos años cuando todavía se daba permiso de pensar en él. La mandíbula se le ve más marcada. Las canas le asomaban apenas en las sienes, discretas. Sus ojos color miel, que ella conoce mejor de lo que quisiera admitir, no se despegaron de su cara ni un segundo. Ella tampoco se movió. Le tomó, se acuerda clarito, 3 suspiros hondos, acordarse de dónde estaba y qué traía en las manos. ¿Placas GTO 417? Su voz salió más tiesa que una tabla. 1 año y medio en tránsito y 4 patrullando no habían sido de a gratis. Él abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Ximena. Ni señora ni señorita, nomás su nombre, dicho con esa voz que todavía reconocía cada músculo y cada nervio de ella y que Ximena quería odiar más de lo que jamás pudo. ¿Es usted el dueño del carro?, repitió ella, usando la tableta como si fuera un escudo. En la cara de él pasó algo que no era ni sonrisa, ni tristeza, ni alivio, sino las 3 cosas al mismo tiempo, todo torpe y raro como le pasa a un hombre que acaba de abrir la puerta y se topa con su pasado vestido de uniforme. Sí, sacó las manos de las bolsas.
Sí, soy yo. Tiene 3 multas vencidas y adeudo de tenencia. Le traigo la notificación oficial. Su voz no tembló. Por eso dio gracias a Dios internamente. Fírmeme aquí, por favor. Él ni parpadeó mientras agarraba la tableta. Sus dedos estuvieron a 1 milímetro de los de ella por un segundo. Jimena soltó el aparato y echó la mano un poco hacia atrás, en un gesto que parecía muy profesional, pero que era la única defensa que tenía a la mano. Firmó. Le regresó la tableta. Jimena. Otra vez su nombre, ahora más bajito. Te mereces saber por qué me peleé así de esa forma. Ella levantó la vista de la tableta nomás una vez, rápido, como checando si era de verdad. Sí era. Gracias por la firma. Se dio la vuelta y caminó hacia la patrulla con el mismo paso firme con el que llegó. Ni muy rápido, ni muy lento, derechita, como mujer que no carga nada en la espalda. La tarjeta de presentación terminó en la bolsa del uniforme porque él la puso en la reja mientras ella abría el carro. No la vio. ¿Qué onda con la vida?, pensó apretando los dientes. ¿Cómo 10 años se pueden hacer chiquitos en la bolsa de una camisola y quemarte ahí todo lo que queda del turno? Y sí que le quemaba. Jimena Cárdenas creció en un barrio de Guanajuato que no tenía nombre especial ni mucha historia, nomás una fila de casas con jardines chicos y calles lo suficientemente tranquilas para que los chavos jugaran cascarita hasta que anochecía. Su jefe, don Vicente, trabajó en servicios municipales 31 años. Su jefa, doña Elena, hacía arreglos de costura en la casa cuando hacía falta y cuidaba la paz de su hija con una entrega de esas que nunca piden aplausos. Jimena fue hija única, querida, consentida y educada, para no avergonzarse de nada que se ganara con sus propias manos. Salió de la academia siendo la 4ª de su generación. Ella quería estudiar leyes, pero la beca no salió, y pedir un préstamo no cuadraba con lo que don Vicente quería para la casa. Tránsito fue el mientras tanto, que dejó de serlo por ahí del 2º año, cuando se dio cuenta de que había cierta autoridad en estar parada en medio del relajo de los carros y tener el poder de poner orden, por muy romántico que sonara. Sus compañeras le decían la jefa de mármol, porque no daba descuentos ni mordidas. Sus mandos le decían Cárdenas a secas, que en su lenguaje era una señal de respeto. En esos 10 años aprendió mucho de sí misma. Aprendió que le gusta el orden, que le gusta que las cosas sean claras, que duerme de la patada cuando no puede resolver algo que tiene enfrente, y que ese insomnio le sirve para chambear hasta acabar. Aprendió que no necesitaba un galán para estar completa, o al menos eso se juraba ella solita, hasta esa tarde. Estaba sentada en la patrulla estacionada a 2 cuadras, con el motor apagado y las manos en el regazo, mirando el pavimento que se secaba tras un chipi-chipi con la intensidad de quien no quiere mirar hacia adentro. Kevin Velázquez. Tenía 19 cuando se conocieron. Él 21. Ella esperaba el camión cerca del jardín principal. Él iba en una bici a la que se le zafaba la cadena y se paró junto a la banca. No se le acercó luego. Eso lo recordaba clarito. Ese detalle sobrevivió a la limpieza que ella quiso hacer de sus recuerdos. Él se sentó, checó la cadena, la miró una vez, se volteó y luego la volvió a ver como si no pudiera evitarlo. Y ahí, sin más ni más, le preguntó en voz alta si ella sabía si valía la pena arreglar la cadena o mejor tiraba toda la bici a la basura. Ella le contestó que no sabía ni pío de bicis, pero que tirar algo que todavía sirve es una tragedia. Y órale, se soltaron platicando hasta que pasó el camión. Y a la mañana siguiente otra vez, porque él, casualmente, estaba en la misma parada. Y así 1 semana, y 3 semanas, y luego eso se volvió algo para lo que en ese entonces no tenía nombre y ahora tiene demasiados. Era joven y terca, y pensaba que el amor era algo que se ganaba una vez, y ya se quedaba ahí. Kevin era pobre, pero muy inteligente, y lleno de sueños que escribía en servilletas de papel en el café, donde se quedaban horas cuando llovía. Se quejaba del patrón del taller de electrónica donde trabajaba de noche. Le contaba de un proyecto que estaba armando, algo de seguridad digital, algo que a ella le parecía increíble, porque él hablaba con ese fuego que solo tienen los que de veras aman lo que hacen. Una noche le dijo que la iba a querer siempre. 3 semanas después, el chavo se esfumó. No fue un teléfono que no contestara. No fue un número equivocado. Fue nada.
La dirección donde vivía estaba vacía. El rentero dijo que ya se había ido y ya, como si se lo hubiera tragado la tierra. Jimena esperó una semana, 2, 3. Se preguntó si había regado el tepache en algo. Repasó todas sus pláticas buscando una frase o un gesto que se le hubiera pasado. No halló nada. Al final decidió que hay gente que nomás se va, y que lo más inteligente era seguir adelante. Y así lo hizo. 10 años parecían tiempo suficiente para que algo se secara solito. Ella pensaba que ya. Pero ahí estaba, en la patrulla, con la tarjeta quemándole la bolsa y dándose cuenta de que 10 años no le hicieron ni cosquillas a lo que él provocó cuando dijo su nombre así, bajito, sin excusas, sin drama, nomás Jimena, como si no hubieran pasado ni 10 minutos. Sacó la tarjeta, blanca sencilla, Kevin Velázquez, CEO, Bultec, México. Número de cel, dirección de oficinas en León y en la Ciudad de México. Debajo del logo, una frase en gris, seguridad digital, nuestra chamba, tu protección. La apretó con los dedos y la guardó otra vez. Prendió el motor. En la noche, cuando acabó el turno y se sentó en su sillón viejo en el depa que rentaba desde hacía 6 años, abrió la compu y puso el nombre de él en el buscador. Lo que encontró no sabía ni cómo nombrarlo. Bultec era una empresa con oficinas en varias ciudades, con clientes que incluían un banco importante, 2 hospitales privados y hasta dependencias de gobierno, de esas que ella leía en las noticias. Los portales de negocios hablaban de Kevin Velázquez como un gigante silencioso de la tecnología en México. No era de los que buscaban la foto, era de los que dejaban que sus resultados hablaran por él. Graduado de la UNAM, con maestría en Alemania, regresó a Guanajuato porque, según dijo en la única entrevista que ella halló, aquí hay un potencial que nadie ha querido ver. Ningún reportaje mencionaba al papá que trabajaba de velador en una bodega. Ninguno hablaba de los inviernos sin gas o de la chamba de noche en el taller. Era como si hubieran borrado a esa persona y la hubieran cambiado por una versión de revista que sonreía en las fotos de negocios. Jimena se quedó viendo esa foto un buen rato. Los mismos ángulos de la cara, la misma inclinación de la cabeza cuando escucha, la misma, no quería decirlo, pero sí, la misma expresión de estar pensando en 10 cosas a la vez sin soltar prenda de ninguna. Cerró la compu, se acostó. Se quedó viendo el techo. No marcó al número de la tarjeta, pero tampoco la tiró a la basura. En la mañana, ya en el turno, su compañera Perla se le acercó con un café, y esa cara que siempre tiene antes de soltar un chisme que Jimena no pidió. Me contaron que fuiste a entregar una notificación allá por el rumbo de las lomas. Así es. Jimena le dio un trago al café sin verla. Y que el dueño es el tal Velázquez, el mero mero de Bultec. Firmó la notificación, todo en orden. Perla se sentó, cruzó la pierna y puso el codo en la mesa. ¿A poco sabes quién es? El dueño de un carro con 3 multas. ¡Ay, Jimena! La voz de Perla era una mezcla de admiración y burla. Es el empresario más pesado de la región. Dicen que hasta el gobernador le marca personalmente cuando se le traba algo de la red. ¿Y tú fuiste a multarlo? Es mi chamba. Se levantó y se fue hacia el tablero de turnos. Perla la vio con esa mirada que dice mucho y no habla nada, y se regresó a su café. No sabía, no podía saber, que Jimena llevaba desde las 3 de la mañana despierta, y no pensando en multas ni en redes, sino en esos ojos color miel que no se quitaron de su cara mientras decía su nombre. Esa tarde, ya tarde, mientras ponía unos frijoles para cenar y el radio en la cocina pasaba un programa de deportes viejo, el cel sonó. Un número que no tenía guardado. Sabía quién era. Contestó hasta el tercer timbrazo, y por una razón que ni ella se confesaba, no quería que pareciera que estaba pegada al teléfono. «Jimena». Él se oía cuidadoso, como quien sabe que nomás tiene una oportunidad para la primera frase. «Sé que no tienes por qué pelarme, pero si pudieras regalarme una hora, me gustaría decirte algo que se tiene que decir de frente». Ella se quedó callada. Un segundo, cortito. ¿Cuándo? Y en esa sola palabra había mucho más de lo que ella estaba lista para admitir. Quedaron de verse el viernes en la noche, en un restaurante que ni muy ni tan fue elección de ella, impuesta con esa seguridad que le dejaba claro que ella ponía las reglas. El mesón del abuelo, un lugar con menú escrito a mano
y sillas que rechinan al sentarse, ahí en el centro, a la vuelta de la presidencia. Ni caro ni íntimo, neutral. Al colgar, Ximena se dio cuenta de que el corazón le latía un poquito más rápido de lo normal. No era buena señal, pero no le sacó al parche. Nomás lo guardó, con cuidado, con la experiencia de los años, debajo de 10 capas de pensamiento práctico, y ahí lo dejó esperando. El mesón del abuelo estaba a la mitad de su capacidad ese viernes. Las mesas junto a la ventana ocupadas, las de adentro con luz bajita, y una mesera con el pelo recogido que movía los platos con esa agilidad de quien lleva años ahí. Ximena llegó 5 minutos antes. Se sentó de espaldas a la pared porque es lo que siempre hace. Vio el menú una vez y lo cerró. Ya sabía qué iba a pedir antes de entrar. A él lo vio por el vidrio desde que venía en la calle. No traía traje. Unos jeans oscuros, camisa color crema con las mangas remangadas hasta el codo. Caminaba con las manos a los lados, viendo hacia enfrente, no al teléfono. Cuando entró y la vio, algo en él se calmó. Como cuando un cuate llega al lugar correcto y el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. Se sentó frente a ella sin saludos exagerados. «Gracias por venir». Pedí agua. Su voz sonó parejita. Él asintió. Llamó al mesero con la mirada y pidió lo mismo. No pidió alcohol, y ella se fijó porque antes lo conocía bien en eso. El alcohol le caía pesado desde entonces, a los 21, algo en su metabolismo que lo ponía todo mareado con media chela. Se quejaba un buen de eso en esas tardes largas de café, diciendo que la biología le había jugado chueco porque todos los estudiantes normales tomaban. Ella no quería registrar que se acordaba de eso, pero se acordó. La mesera trajo el agua y los dejó solos. Kevin puso las manos sobre la mesa y la vio directo, sin sacarle la vuelta. «Tu papá», empezó ella, porque no pensaba quedarse sentada esperando a que él marcara el paso. «Dijiste que me merecía saber por qué te habías ido. ¿Tiene que ver con él?» Un momento de silencio, un suspiro hondo. «Sí». Y ahí empezó a soltar la sopa. Su jefe se llamaba Don Regino. Trabajó de velador en una bodega en Guanajuato 22 años. El mismo don que saludaba a todos, el mismo que se quedaba las noches leyendo bajo una lamparita porque no había de otra. De salud andaba bien, o eso parecía, hasta que ya no. En un verano, un año antes de que Kevin desapareciera, Don Regino empezó a bajar de peso. Decía que no tenía hambre, que era por el calor, que ya se le pasaría. No se le pasó. El diagnóstico llegó tarde ese mismo año. Leucemia ya muy avanzada, de la que no da tregua. Los doctores en León fueron muy claros y honestos. Sin un tratamiento fuerte, la cosa no pintaba bien. Con él, tal vez, con una terapia experimental que se hacía en ese entonces en un hospital de Boston. Podía ser otra historia. Tal vez. Kevin dijo esa palabra como si la hubiera estado masticando años. No dijeron que fuera seguro, dijeron tal vez. Ximena escuchaba sin moverse, sin buscar refugio en ningún gesto. Tuvieron pocos días para decidir. La terapia tenía lugares libres nomás hasta el fin de semana. El costo del viaje, el lugar donde quedarse, el procedimiento, estaba fuera de todo lo que Don Regino había juntado en su vida. Kevin en ese tiempo tenía un prototipo terminado de un sistema de seguridad digital en el que había chambeado año y medio, de noche, junto con el taller y la escuela, un proyecto que Ximena llamaba «Lo que te va a dejar ciego de tanto ver la pantalla», pero que él veía como la única salida para no acabar de velador también. Vendió el prototipo por una lana en efectivo, así de rápido, a una empresa que lo estaba esperando, mucho menos de lo que valía, pero de inmediato. A los 3 días ya tenía los boletos. A los 5 ya estaba con su papá en Boston. No tenía lana para llamadas internacionales. Apretó el puño sobre la mesa. De veras, no tenía. El plan de teléfono que podía pagar no cubría llamadas fuera del país. Le mandé un mensaje a una compañera del taller y le pedí que te buscara para decirte a dónde me había ido. Me enteré mucho después que ella se había ido a otra chamba una semana antes. Nunca te dijo nada. Ximena se quedó viendo el agua frente a ella. 6 meses en Boston. Su voz era bajita, sin drama, y eso era lo peor. El drama lo podía mandar a volar. Esto no. Mi jefe aguantó la terapia. Reaccionó bien al primer chequeo. Teníamos mucha esperanza. Y luego, 3 semanas antes de regresarnos, se nos fue. No dijo se murió, dijo se nos fue.
Y en esa frase había tantos años de cargar con eso que Jimena no pudo dudar de que era neta. Cuando regresé a México, ya habían pasado 5 años desde que me fui. Nos quedamos más tiempo allá porque los doctores querían ver cómo seguía, porque me puse a chambear allá. La neta estaba perdido, sin mi jefe, sin el proyecto que vendí, sin nada que me jalara de vuelta más que nosotros. Vio hacia la mesa. Fui a la dirección de antes. El rentero me dijo que te habías mudado. No tenías redes sociales, ni entonces ni ahora. Jimena Cárdenas es un nombre que sale mucho en el sistema. No supe por dónde buscar. Silencio. La mesera pasaba junto a la mesa de al lado, el ruido de los platos, una plática fuerte al otro lado del lugar. Jimena por fin levantó la vista. ¿Tienes los papeles? No fue pregunta. Tengo todo, sin dudarlo. El alta médica, el acta, los boletos, los papeles del hospital. No los guardé por ti. Los guardé porque es lo único que tengo de mi jefe, pero te los puedo enseñar si hace falta. No hace falta. Lo dijo más bajito de lo que quería. Porque no hacía falta. Ella era una profesional que había aprendido a oler las mentiras en todas sus formas, en infracciones, en quejas, en todo lo que le pasaba por las manos. Esto no era mentira. Era algo peor que una mentira. Era una verdad que mandó a volar todos sus años de jurarse que ya lo había superado. Como un paraguas viejo en medio de un ventarrón. Se fue para salvar a su papá. No tuvo cómo avisar. Regresó y no la encontró. Simple, brutal y bien injusto. ¿Por qué me lo dices ahorita? Su voz estaba firme. Era lo único en ella que lo estaba. Él la vio directo, sin culpa y sin remordimientos de película, nomás con esa paz de quien ha vivido con algo lo suficiente para saber qué vale la pena. Porque te vi, y porque te merecías oír esto de mí, de frente, sin mensajeros, sin recaditos, nomás tú, yo, y lo que de veras pasó. Jimena dejó el vaso. Se levantó. Yo pago mi agua. Sacó un billete de la bolsa de su chamarra y lo puso en la mesa. Él no dijo nada. No le llevó la contra ni hizo gestos de yo invito. No hizo de eso un rollo simbólico. Nomás se quedó viendo. Luego lo pienso. Se fue hacia la salida con paso firme. Afuera era de noche. Hacía calorcito y olía a tierra mojada. Caminó hacia su depa a pie 20 minutos, sin música, sin el cel en la mano. Nomás la ciudad y el ruido de sus botas en el piso, y esa cosa dura en el pecho que quería llamar de otra forma, pero no podía. No lloró, pero tampoco pegó el ojo. En la mañana entró al turno a las 7. Perla estaba junto al tablero cuando entró, con una cara nueva que era mezcla de curiosidad y algo que en Jimena prendió la alarma de siempre. Ya vi que traes pegue estos días. Perla lo dijo como quien no quiere la cosa, como comentando el clima. Jimena se volteó despacio. Te escucho. Te vi ayer en la noche en el mesón con el tal Velázquez. Perla se encogió de hombros. Nomás digo, ya sabes cómo son esas cosas. ¿Cómo son? Perla apretó los labios. Jimena, ya sabes, esos cuates tienen chavas en todos lados, en la chamba, en lo personal. Para ellos, las de tránsito ni contamos. Somos como una aventura exótica entre juntas de negocios. Jimena se quedó viendo a su compañera unos segundos, midiendo el peso de esa frase, y luego se volteó al tablero. Voy por los reportes de campo de esta semana. Jimena. Perla. Se volteó una vez, rápido. Gracias por preocuparte. Y se fue hacia la patrulla sin decir más. Las palabras de Perla se le quedaron pegadas. No deberían. Jimena sabía que las dijo por una mezcla de inercia, envidia y una preocupación que nadie le pidió. Pero se le pegaron porque le dieron al clavo a algo que ella misma se preguntaba. ¿Qué quiere un cuate como Kevin Velázquez de una mujer como ella? ¿Qué le puede ofrecer ella más que una historia del pasado? ¿Es esto pura nostalgia disfrazada de algo serio? ¿O es en serio y ella es demasiado desconfiada para verlo? En el campo estuvo callada y precisa y sacó 3 horas de chamba sin errores. En la noche abrió la compu. No buscó a Kevin. Buscó el hospital en Boston, ese nombre que él soltó como si nada, el Massachusetts General Hospital, y el protocolo de la terapia que describió. No tenía acceso a bases de datos médicas, pero encontró lo suficiente sobre el estudio de ese tiempo para entender que lo que él dijo era neta. El programa existió. Duró entre 4 y 8 meses. Los pacientes se quedaban mucho tiempo. Cerró la compu.
Se fue a la cocina y le marcó a su jefa. Doña Elena siempre sabía leer algo en la voz de su hija que nadie más intentaba. Un tono debajo del tono, algo que estaba entre lo normal y lo pesado. «¿Qué pasó?», preguntó luego sin rodeos. «Nada». «Ximena». Un suspiro largo. «Me encontré a alguien que no veía hace mucho». Silencio corto del otro lado. Doña Elena no insistió. Dijo: «Vente el domingo a comer. Voy a hacer pozole». Eso era, en el lenguaje de su jefa, lo más cercano a una terapia que cualquier pregunta pudiera hacer. «Ahí estaré», dijo Ximena, y puso el teléfono en la mesa. 3 días después, el martes en la mañana, a Ximena le tocó una chamba que no pidió. Una notificación por un carro de una empresa mal estacionado frente a un paso peatonal. Dirección de la empresa: Bultec, México, entrada lateral. Estacionó enfrente, se bajó, rodeó el carro. Procedimiento estándar. Tomó la foto, subió los datos. En eso, la puerta del edificio se abrió. No era Kevin, era una mujer como de 30 y tantos, pelo oscuro hasta los hombros, traje sastre sencillo, una mirada que luego midió el agua a los camotes y se acercó directo. Brenda Mata, directora de operaciones. Le estiró la mano. ¿Hay bronca con el carro? Está sobre el paso peatonal. Notificación. Brenda recibió los papeles sin hacerse bolas. Entendido. Ahorita mismo lo movemos. Gracias. Ximena empezó a caminar hacia la patrulla. ¿Oficial Cárdenas? La voz detrás de ella sonó muy profesional. Se volteó. Brenda Mata la veía con una expresión que no era de enojo ni de sorpresa. Era interés, de ese que tiene una mujer que evalúa las cosas sin meterle sentimiento. Kevin me dijo su nombre, no más, para que sepa que no es coincidencia que ande por acá. Ximena la vio un segundo más de lo necesario. Sea coincidencia o no, la multa va. Se dio la vuelta y se fue. Pero mientras manejaba, notó algo que la sacó de onda. No le calaron las palabras de Brenda, ni sintió que la estuvieran manipulando. Sintió algo raro y medio incómodo, alivio bajito e irracional de que él no hubiera planeado ese encuentro, de que ella estuviera ahí por el carro, y de que él nomás le hubiera dicho su nombre a alguien de confianza, no como táctica, sino como información. Eso era peor que una táctica. La táctica la mandaba a volar sin esfuerzo. Esto la ponía a pensar. El viernes sonó el cel ya tarde. Reconoció el número. Marcaba para ver si estabas bien. No más eso. Sí, todo bien. Silencio corto. No hay presión, pero si algún día quieres echar un café, caminar, lo que sea, aquí ando. Ximena estaba sentada en el sillón con la tele apagada, viendo a la nada. Conozco un puesto de tamales muy chido junto al parque. Lo dijo ella solita, sin planearlo. Los sábados abren desde las 7. Silencio del otro lado. Luego, ¿a las 7 o un poquito después? A las 7:15. Ahí estaré. Colgó. Se quedó viendo la ventana un buen rato. Afuera, Guanajuato estaba tranquilo y oscuro bajo el cielo de verano, con esa paz de ciudad de provincia que cuando te atrapa ya no te suelta. Ximena Cárdenas no era mujer de regresar a los mismos lugares, pero el sábado en la mañana tenía 72 horas y 7 minutos hasta las 7:15, y la neta, no sabía qué onda con eso. El puesto de tamales y atole en el parque no tenía ni sillas ni techito, nomás una barra de madera con las orillas despintadas y un señor ya grande que trabajaba ahí desde que Ximena tenía memoria. Vendía tamales de verde, de mole y de dulce, todos envueltos en su hoja bien calientitos, y el atole de chocolate era la ley. Ximena llegó puntual a las 7:15. Kevin ya estaba ahí desde las 7. Se dio cuenta luego. Había pisado el pasto junto al camino porque el puesto estaba en la esquina sombreada y en la mano traía una bolsa de papel de la que ya salía el olorcito a tamal de dulce. No le dio la sensación de estar esperando. Estaba parado con las manos en las bolsas de sus jeans, viendo hacia la fuente, así tranquilo como si no tuviera nada más que hacer. «Ya pediste. Te compré uno de verde», le tendió la bolsa. «Si ya cambiaste de gustos, me como los dos». No había cambiado. El de verde siempre fue su mero mole. Agarró la bolsa. No se sentaron, ni había dónde. Así que empezaron a caminar por la orilla del parque, despacio, con un paso separado que decía ni muy cerca ni muy lejos. La mañana estaba clara y suave.
De esas mañanas que en el Bajío duran poquito y hay que aprovecharlas. ¿Cómo va la chamba?, preguntó él, y fue una buena entrada porque no iba directo al pasado. La rutina de siempre. Le dio una mordida al tamal. Estos días han estado tranquilos. En vacaciones hay más turistas y menos gente de aquí que ande a las carreras. ¿A poco hay turistas en Guanajuato? Ella hizo una mueca. Pues tenemos el Pípila y el Callejón del Beso, y una blogger que vino el año pasado escribió maravillas y ahora todos juran que descubrieron el hilo negro. Él se rió, una risa neta, abierta, de esas que siempre eran demasiado fuertes para el lugar donde estaba, y Jimena sintió algo que no debería llamarse chido, pero lo era. ¿Y tú?, preguntó ella, porque era lo justo. ¿Por qué Guanajuato? ¿Tenías oficina en León? Sigo teniendo, pero Guanajuato es... Se detuvo buscando la palabra. Mi jefe vivió aquí 30 años. Yo crecí aquí. Cuando regresé, sentí que no tenía caso quedarme en León cuando todo lo que soy me jalaba para acá. Caminaron junto a una banca donde un gato dormía sin que le importara a la gente. ¿Compraste casa? No fue pregunta. Ella lo había checado en los datos, por reflejo, por chamba. La de las Lomas no era de tu familia. No quería vivir en el depa donde mi jefe se la pasó sufriendo años. Lo dijo directo, sin drama. Compré en otro lado, algo viejo, macizo, con patio. Me dije que lo iba a arreglar como mi jefe decía que le gustaría algún día, con un jardín de verdad, con lugar para una mesa y bancas afuera, un sitio para estar. Él nunca tuvo eso. Pausa corta. Yo sí. Jimena se terminó el tamal y se quedó viendo el pasto. Siento mucho lo de tu papá. Lo dijo así, sin más. Sin te entiendo, ni está bien, no más eso. Él la vio de reojo, no más un momento. Gracias. Siguieron caminando. La semana que siguió fue. Jimena no se dejaba decirle bonita del todo, pero sí fue algo, un paso hacia algún lado. Kevin no presionaba. No mandaba mensajes cada hora, ni andaba organizando cada encuentro. Le marcó el martes para preguntarle si conocía a alguien bueno para arreglar un techo, porque un contratista le quería cobrar un ojo de la cara. Y fue una frase que sonaba tan normal y tan lógica que Jimena le recomendó a un señor que conocía por su papá, sin pensarlo dos veces. El jueves se lo topó en el mercado, de pura casualidad porque él iba a pie de la oficina al correo. Ella andaba ahí con su compañero Beto, que compró una sandía y esperaba el cambio. Kevin se paró, saludó, le preguntó a Beto dónde compró la sandía y dijo algo rápido de que la fruta de esta temporada estaba muy buena. No la vio de más, no la ignoró. Estaba así de natural como es un cuate que ni intenta apantallar. ¿Quién era ese?, preguntó Beto cuando regresaban a la patrulla. Un conocido. Beto se la tragó sin preguntar más. El viernes en la noche, Jimena estaba con su jefa en el patio de la casita donde creció. Don Vicente estaba adentro viendo el fútbol. El ruido del cronista se oía por la ventana. Doña Elena trajo 2 tazas de café de olla y se sentó como ella se sienta, firme sin rodeos, con esa paz que no necesita permiso. «Me cuentas cuando quieras», dijo nomás. Jimena veía el patio, el rincón donde antes estaba su columpio, la barda que don Vicente pintaba cada 3 años sin falta. Alguien del pasado, empezó con cuidado. Se fue hace mucho, ya regresó. Tiene una razón para haberse ido que sí suena lógica. Doña Elena le daba sorbos al café. «¿Y?», dijo suave. «Y no sé qué onda con eso». «¿Sabes qué sientes?». Jimena se quedó callada un buen rato. «Me da miedo que sí sé», lo dijo por fin, bajito, viendo hacia el patio. Su jefa le puso la mano en la rodilla un momento, rápido, y luego la quitó. No dijo nada que pidiera respuesta. Era doña Elena, una mujer de pocas palabras que le enseñó a su hija que el silencio a veces habla más claro que cualquier consejo. 3 semanas después del primer encuentro en el parque, Kevin marcó el domingo en la tarde y preguntó si podía pasar al parque con algo que le quería enseñar. Jimena dijo que, órale. Llegó con una libreta, no una tablet, sino una libreta de papel de verdad, de pastas amarillas, con hojas saliéndose por todos lados. Se sentaron en una banca, la abrió en la primera página y ella vio que era un dibujo, o varios dibujos uno tras otro, hechos con mano firme, de un lugar que parecía un jardín de patio. «Esto es para el patio», empujó la libreta hacia ella. «El sueño de mi jefe era, y se me queda grabado, tener un lugar donde sentarse afuera con la gente que quiere y comer algo rico.
Tengo el espacio, tengo el patio, pero no sé, siento que le falta algo a la idea, no estoy seguro qué. Jimena hojeó la libreta. Los dibujos eran lógicos y prácticos, pero tenían algo que les falta a todos los planes lógicos y prácticos. Eran demasiado simétricos, demasiado serios. Parecían más un proyecto de chamba. No hay lugar para los chavos, lo dijo sin pensar. Él la vio. O sea, si algún día invitas a alguien que traiga niños o los vecinos que caigan, los jardines simétricos se ven chidos en papel, pero la neta no sirven para la gente que vive ahí, señaló con la mano. Aquí deberías tener un relajo, un desorden planeado, una rama para colgar un columpio, un pedazo donde se pueda jugar, donde el pasto se pueda pisar. Él veía la libreta, luego a ella, luego la libreta. Mi jefe diría exactamente lo mismo. El silencio entre los dos fue cálido y medio incómodo a partes iguales. La semana siguiente, Brenda Mata pidió una junta con el Departamento de Vialidad Municipal, procedimiento estándar por unos cajones de estacionamiento junto a Bultec. A Ximena la pusieron como contacto de tránsito porque ya conocía el lugar. Entró a la oficina, saludó a Brenda muy profesional, se sentó y abrió su carpeta. Kevin no estaba en la junta, pero estaba en el pasillo cuando ella salía. Casualidad o no, Ximena ya no se desgastaba pensando en eso. Brenda dice que te la rifaste. Estaba parado con un café en la mano, recargado en un escritorio del pasillo, muy relajado. Hice mi chamba. Eso siempre lo haces. No lo dijo con sarcasmo. Lo dijo con un respeto neto, plano, que sonaba distinto a un cumplido. Perla la esperaba en la patrulla afuera, y Ximena lo usó como excusa para irse. Al salir notó que la puerta de la oficina no se cerró luego, que Brenda se quedó viendo hacia el pasillo con una cara que era de análisis pero no mala onda. En esa semana pasó algo chiquito que Ximena ni planeó. Kevin la invitó a un café el domingo en la tarde. Idea de él en un lugar de la plaza, abierto, ni muy íntimo ni muy formal. Llegó con una nueva propuesta para el patio donde ya había metido lo del desorden y los niños. Dibujó un columpio en un árbol y un pedazo de pasto disparejo en una esquina. Ximena vio el dibujo y le dijo que en lugar de columpio de esos de fierro, mejor pensara en una hamaca, porque la hamaca se quita en invierno y no deja hoyos en la tierra. La plática se soltó solita hacia la casa vieja de don Vicente y los vecinos que tienen hamaca hace años y nunca la quitan. Luego hacia cómo estaba su jefe. Bien, dice, un poco de reuma, pero dice que se siente mejor de la cabeza desde que se puso a arreglar el jardín. Luego hacia los años de Kevin en Alemania y esa soledad que cala cuando estás en una ciudad extraña y chambeas un buen y no tienes con quién compartir un triunfo chiquito. En Alemania aprendí a cocinar. Lo dijo con una sonrisa que era de veras chistosa. Por necesidad, la comida o era carísima o era algo que no sabía ni qué era. ¿Y qué sabes hacer? Pozole. Ximena levantó una ceja. ¿Pozole? Mi jefe me enseñó. Decía que es el único plato que un hombre no debe pedir receta, que se lo tiene que saber de memoria, si no, significa que no puso atención cuando veía. Ella reconoció eso porque don Vicente decía algo parecido de la carne asada y se rió tantito. No una sonrisa de foto, sino de esas de verdad, cortitas que salen solas. Kevin no dijo nada de eso, pero la vio con esa cara que dice que sí se dio cuenta. Después, mientras caminaba a su casa, Ximena pensó en lo que dijo Perla, aventura exótica entre juntas de negocios, e intentó cuadrarlo con lo que acababa de pasar. Un cuate que habla de pozole y de lo que le enseñó su jefe y de hamacas en el pasto. Un cuate que carga una libreta de papel en lugar de una tablet, que no pidió ni vino, ni chela, ni nada con alcohol, ni una sola vez frente a ella y no hizo un cuento de eso. No cuadraba. Y que no cuadrara era, curiosamente, lo que más le calaba, porque era más difícil de mandar a la fregada. Al final de esa semana hubo un operativo grande en el centro. Mucha vigilancia por un evento de la ciudad, todos los agentes afuera, Ximena con Perla, en la misma patrulla. 1 hora de manejo, 1 hora de silencio y comentarios X del tráfico, y luego Perla, como quien no quiere la cosa, soltó: ¿Ya supiste que Bultec tiene una convención esta semana en el Hotel Grande? Mucha gente pesada. Trajeron gente de México. No sabía. Dicen que Velázquez trae ahí unas colaboradoras de México. Perla tenía las manos en el volante, los ojos en la calle.
una chava joven, güerita. Los vieron juntos en el restaurante ayer en la noche. Jimena veía por la ventana. Gracias por el dato, dijo muy seria. Perla se quedó callada, pero la semillita ya estaba ahí, bajito, invisible, en ese hueco entre la confianza y el miedo que en Jimena nunca se cerraba del todo. No le marcó luego a Kevin, no preguntó nada, nomás siguió chambeando, derechita y precisa, y cargó con la duda todo el resto de la semana, como algo que traes al fondo de la bolsa y no estorba hasta que lo buscas. El jueves, en la noche, marcó él solito. Tenemos la convención esta semana. Una de las socias de México tuvo la noche libre y pidió ir a cenar. Brenda, yo y otros 2 del equipo. ¿Ya te enteraste? No sonaba ni culpable ni dando explicaciones. Sonaba como alguien que informa. Jimena se detuvo. Algo oí. Te lo quería decir yo, porque ya sé cómo es Guanajuato. Nada se queda en privado mucho tiempo. Silencio corto. Qué bueno que me dijiste, dijo ella por fin. Y lo decía de veras. Justo eso. Ni más ni menos. Al colgar el teléfono, se sentó en la cama y se vio las manos. Lo que dijo Perla de repente se prendió de otra forma. No como advertencia, sino como un espejo donde se vio a sí misma. Una mujer que aprendió tanto a cuidarse de que la dejen, que busca pruebas donde no hay nada, que de una cena de negocios en la ciudad hizo un examen que él ni sabía que estaba presentando. Eso no era ser precavida. Eso era una herida vieja que todavía le decía cómo sentarse para que no le doliera. Y Jimena Cárdenas, que sabía oler mentiras de todo tipo, por fin tuvo que reconocer esta, la suya propia. Hay escenas que pasan sin querer, sin aviso y sin guión, y en las que uno se queda parado sintiendo que alguien cambió las reglas del juego mientras no veías. Jimena Cárdenas no era de las que creían en el destino como una fuerza que planea. Ella creía en las decisiones de cada uno y en lo que traen esas decisiones. Pero lo que pasó en la segunda semana de verano no tenía forma de decisión ni de casualidad, sino de algo más, sin nombre, que pasa entre 2 personas cuando los 2 empiezan a ser un poquito menos desconfiados de lo que juraron ser. Empezó con unos guantes. Jimena andaba en una vuelta de rutina por el parque, las bancas, la gente pasando, los carros en la orilla de la zona peatonal, cuando vio por un pasillo a un hombre que se hincó junto a un arbusto bajo y le decía algo en voz bajita a una niña como de 4 o 5 años. La niña estaba llore y llore. El hombre era Kevin. Se paró, no a propósito. Se paró porque midió la situación, es el reflejo. Y luego se quedó ahí porque vio que él no tenía ni idea de qué seguía. La niña lloraba porque le dio todo el pan de su bolsa a los pajaritos, y ahora la bolsa estaba vacía, y los pájaros ya se habían ido, y eso era, según explicaba la niña, algo que estaba mal y muy triste, y que necesitaba arreglarse ya. Kevin se veía muy consciente de que esta no era una situación donde sirvieran los argumentos lógicos, y buscaba alrededor con esa cara de adulto preocupado que ya perdió el hilo. Jimena se acercó. Hay un puesto de pan dulce al otro lado del parque. Bajó la voz hacia la niña, directa y sin rodeos. Si vamos para allá podemos comprar otra bolsa, y los pájaros van a estar aquí cuando regresemos, porque los pájaros se mueven despacio cuando hace calor. La niña dejó de llorar y la vio analizándola. ¿Los pájaros van despacio? Cuando hace calor comen con calma. Lo dijo muy seria, con esa seriedad lógica de un adulto que habla con un niño como con un igual. Como tu abuelita seguro va más despacio que tú cuando hace calor. La niña se rió. Kevin vio a Jimena con una cara que no tenía categoría en su cabeza, pero que era algo entre agradecimiento y asombro. Ella es Anita, dijo él, hija de una compañera. La estoy cuidando 1 hora mientras su mamá está en una junta de urgencia. Entendido. Jimena se enderezó. El puesto está por allá. ¿Quieres venir con nosotros? Lo pensó tantito. No tenía razón para decir que no, que fuera neta. El puesto vendía pan y Anita escogió una concha de chocolate porque el chocolate es oscuro como los pájaros, una lógica que no tenía falla. Compraron 3, para ella, para Kevin que no quería, y para los pájaros, y regresaron a la fuente donde los pájaros estaban justo ahí, y Anita les daba de comer con una seriedad de ceremonia. Siempre se te dieron bien los niños, dijo Kevin bajito junto a ella mientras veían. Cuidaba a los hijos de los vecinos cuando era chava,
Así saqué mi primer dinero para la escuela. Me acuerdo que me contaste. No lo dijo con nostalgia, lo dijo como un dato, como confirmación de que sí escuchaba. Jimena veía a Anita. Tú eres bueno con ella, no más que no lo sabes, dijo ella, suave. Lo único que no sabías es que los niños no quieren soluciones, quieren a alguien que los tome en serio. Él se quedó callado un buen rato. Eso me lo acabas de decir como si hablaras de alguien más. Ella lo vio de reojo. Tal vez. La mamá de Anita llegó 20 minutos después. Le dio un comentario rápido a Kevin sobre la junta y se llevó a la niña. Jimena caminó hacia la patrulla. Jimena, la voz detrás de ella. Se volteó. Estaba parado a mitad del camino con las manos a los lados y con una cara que no era ni ruego ni orden. Era algo en medio. Podríamos cenar los dos una vez sin ningún plan, sin que yo explique nada y sin que tú andes checando. No más cenar. Lo analizó. No hay un lugar chido en Guanajuato donde no nos vea alguien y seamos el chisme del café para el lunes. Conozco un lugar fuera de la ciudad. Inclinó un poco la cabeza. Menos meseros que conozcan mi apellido. Si quieres. ¿Cuándo? Sábado en la noche. Silencio corto. Órale. El sábado estuvo despejado y con airecito, con esa brisa que viene de los cerros y trae olor a pino. Kevin manejaba. Jimena iba de copiloto viendo cómo Guanajuato se hacía chiquito en el retrovisor y cómo el campo se llenaba del verde de la sierra. El restaurante estaba en un pueblo a 20 minutos del centro, una casa vieja con terraza y una cava, no más 6 mesas, un dueño que se mudó con su familia y ahí se quedó. No era turístico y no le echaba ganas hacerlo. Era de verdad, con el menú escrito a mano y dulce de tejocote que te daban sin preguntar. Se sentaron afuera, en la terraza, una velita en la mesa. Una noche que estaba a unos grados muy razonables. Comieron sin prisa, carne asada, que era lo que era, y una ensalada fresca y algo cremoso de elote que Jimena preguntó cómo se llamaba 2 veces porque no se le quedaba. ¿Puedo preguntar algo?, dijo ella a mitad de la cena. Sí. Cuando vendiste el prototipo, el proyecto aquel, ¿te dolió haberlo vendido tan barato? Se detuvo un poco. Sí, mucho tiempo. Acomodó el tenedor. Pero no por la lana. Me dolió porque le metí 1 año y medio y amaba cada parte de la chamba. Cuando lo vendes así de urgencia por el efectivo, es como si alguien se mete a tu casa y se lleva algo que no sabía que te importaba más a ti que a él. ¿Alguna vez lo encontraste, ese proyecto? La empresa que lo compró lo usó un tiempo, luego lo vendió. Al final compré los derechos de vuelta 5 años después, cuando ya tuve con qué. Lo recuperé, lo mejoré, y eso es la base de Bulltech hoy. Levantó la vista. A veces las cosas no se van para siempre, nomás esperan. Jimena veía la velita. Hablo del proyecto, agregó él bajito. Pero no parecía que lo dijera solo por eso. La cena se alargó como debía. Despacio, con risas y mucho espacio entre frases, y con esa calma que no llega luego, sino que se arma con pequeñas decisiones de estar ahí presente. Mientras esperaban la cuenta, Kevin sacó su cel y le enseñó una foto del patio. El albañil ya había terminado la segunda parte. Pusieron una banca junto a la barda, con base firme y respaldo, y dejó vacío ese rincón donde Jimena dijo que hacía falta el relajo. ¿Hamaca?, preguntó él. Hamaca, confirmó ella. La llevó a su casa ya tarde en la noche. Estacionó frente al edificio, sin apagar el motor de inmediato. 1 hora y media de plática en el carro mientras ella estaba sentada y no se bajaba, Jimena se dio cuenta hasta que vio el reloj. Esto está... empezó ella. Chido. No la interrumpió. Nomás lo terminó él. Simple, directo. Se bajó del carro, se volteó una vez, rápido. Gracias por la cena. Gracias por venir. Entró al edificio. Se quedó sentada en la cama un buen rato, calzada con la chamarra puesta, con el ruido de la puerta del carro todavía sonando en su cabeza. La semana que siguió fue ordenada y normal, y todo un relajo bajo el agua. La chamba era la misma. Jimena estaba precisa y profesional y derechita, y todo lo que siempre es. Pero las noches cambiaron. Kevin mandaba mensajes cortos de 1 o 2 frases, siempre de cosas reales. Si el albañil era bueno, si la hamaca de qué tela era mejor, qué puesto del centro tenía las mejores gorditas.
Ese tipo de detalles de diario que poco a poco llenan el espacio entre dos personas y arman algo chiquito, pero que aguanta. Ella contestaba. Cortito, pero contestaba. El viernes lo vio don Vicente junto al puesto de periódicos cuando Jimena y su jefe salieron por el pan de la mañana. Jimena lo presentó nomás por su nombre, sin explicar nada, y don Vicente le dio la mano sin muchas preguntas porque no era hombre de preguntar lo que consideraba privado. Pero en la noche le marcó a doña Elena y le dijo bajito que el conocido de Jimena era el que le importa. Lo veo por cómo lo veía cuando pensaba que no la veíamos. Doña Elena nomás dijo, ya sé, y siguió cocinando. Al final de esa semana hubo una inspección anual de tránsito, revisión formal, jefes de fuera, un día de puras cosas administrativas y pláticas que cansan distinto que el trabajo de campo. Jimena pasó impecable como siempre. Perla pasó junto a ella varias veces con una cara a la que era difícil hallarle el modo, pero que siempre tenía ese toque de estar observando. En la noche, cuando se quedó sola en la oficina, Perla se acercó. «Me voy el fin de semana», dijo. «Oigo que ya vas más en serio con Velázquez». «Perla, no te ataco, manos arriba. Nomás digo, ya sé que me pasé de lanza antes. Tal vez dije más de lo que debía». Jimena juntó sus papeles. «Está bien. Nomás ten cuidado». La cara de Perla tenía algo que no era mala leche. Era una angustia vieja que no tenía que ver con Jimena, sino con ella misma. Esos cuates están acostumbrados a que el mundo les cuadre. Cuando no les cuadra, no saben qué onda. «Gracias, Perla», dijo muy seria. «Ya me voy». Pero lo que dijo Perla otra vez se le quedó. Jimena no lo mandó a volar. No tenía esa costumbre. Lo cargó con ella como carga todo lo que necesita análisis, despacio, sin prisa. El domingo, Kevin fue a comer con doña Elena. No fue invitado formal. Jimena lo hizo de la forma que era la única posible con su jefa. Dijo que él podía venir, y doña Elena dijo que venga a las 12, y ahí se acabó la plática. La mesa estaba en el patio porque afuera estaba bien chido, y don Vicente salió con una olla de frijoles charros, y esa cara que dice que fue parte de los preparativos, pero mejor que no le pregunten detalles de cuánto ayudó. Kevin llegó sin vino porque no sabía si don Vicente tomaba, y trajo dulce de tejocote del pueblo donde fueron la otra vez y del que nunca se le olvidó el sabor. Don Vicente vio el dulce. Mi suegro hacía este dulce allá por ese rumbo. Compré toda la reserva que tenían. Kevin lo dijo directo, sin exagerar, con ese humor bajito que no buscaba la carcajada. Don Vicente se rió. No era fácil hacerlo reír. Jimena lo sabía bien. La comida duró 3 horas. Kevin ayudó a recoger la mesa sin preguntar y no hizo de eso un gesto presumido, nomás algo que se hace. Platicó con don Vicente de la infraestructura de la ciudad. No fingió que era experto. Preguntó y escuchó. Y con doña Elena del pozole y de que aprendió ese pozole de su jefe y que una cosa siempre le salía mal. «El sazón», dijo él. «Cada vez que lo hago me queda muy picoso o le falta sal. Nunca le atino al punto». Doña Elena le enseñó con la mano, sin darle clases, no más concreto, un poco de esto, un poco de aquello, y él veía con esa concentración con la que veía todo lo que le importaba. Jimena veía todo eso desde una banca junto a la barda, y ahí sintió algo para lo que no tenía un nombre chido. Algo entre paz y una tristeza bajita por todo lo que se perdió, y al mismo tiempo algo cálido y macizo que decía que no todo estaba perdido, y que tal vez este momento era justo el mero bueno. En la noche, cuando Kevin ya se iba y se despedía de don Vicente, y le daba un abrazo a doña Elena, y mientras Jimena salía al carro con él, don Vicente gritó desde la puerta: «La próxima traiga el pozole, a ver si ya aprendió». Kevin se rió. Esa risa neta, grandota, que Jimena todavía reconoce en todas sus fibras. Hecho. Abrió el carro, se paró junto a la puerta, la veía. «Tus jefes son exactamente como debían ser». Ella lo veía a él. «Sí», dijo bajito. Y luego, por primera vez en todo esto, no se fue luego. Se quedó parada un segundo más en ese espacio que dice que la barda se movió al menos un paso adelante, y a él no hubo que decirle nada. Nomás lo vio. El carro se fue por la calle. Doña Elena estaba en la puerta con un trapo en el hombro viendo a su hija. «Se ve que es buen cuate», dijo simple.
Jefa, no más digo. Se metió a la casa. Jimena se quedó afuera un poquito más, en esa paz de la noche del patio que huele a tierra y tiene el foco viejo sobre la terraza. Algo cambió. Todavía no quería decir qué exactamente, pero sí, el evento de negocios que Bultec organizó en el hotel no era algo a lo que Jimena Cárdenas jamás pensó que iría, al menos no con los títulos que venían en la invitación. Pero Kevin se lo pidió directo, sin rodeos, en una de esas llamadas cortas que ya eran parte de su ritmo. Si quería ir no como adorno ni para la foto, sino como alguien a quien quería tener junto a él esa noche. Dijo que lo iba a pensar. Lo pensó 3 días. Luego dijo que sí. El hotel era una construcción vieja en el centro, arreglada con una medida que no se pasaba de lanza. Techos altos, pisos de madera, luces que buscaban ser cálidas y no charolazos. El salón de la recepción estaba puesto con mesas redondas y manteles blancos y flores que, por lo que Jimena entendía, costaban como lo que ella gastaba en comida en una semana. Los invitados eran una mezcla de trajes de marca y vestidos elegantes, todos con esa seguridad que da o la lana o la buena escuela, o las dos cosas. Jimena llevaba un vestido verde oscuro sin adornos, aretes de plata de cuando se graduó de la academia, y el pelo suelto, que casi nunca lo traía así. No intentaba verse más cara de lo que era. Intentaba verse como alguien que no se esfuerza de más. Kevin la esperaba en la entrada y cuando la vio, se detuvo un segundo. Ni dramático ni exagerado, nomás un poquito más de lo necesario para reconocerla. «Te ves muy bien», lo dijo directo, como un dato, no como un cumplido que buscara quedar bien. Entraron juntos. Las primeras 2 horas fueron llevaderas. Kevin la metía en las pláticas con facilidad, no como un trofeo, sino como una continuación natural de la historia, explicando quién era ella sin pedir disculpas porque no fuera del sector de negocios. Brenda Mata andaba por ahí con un colega. Saludó a Jimena con una cara que era de compañera sin fingir que eran las mejores amigas. Y luego, por ahí del tercer trago y las primeras botanas, se acercó una mujer, como de 40 años, con el pelo rubio de ese que se nota que cuesta caro, traje sastre rojo oscuro, muchas pulseras, una mirada que mide a la gente con ese sistema profesional discreto que dice: «Ya te vi y ya sé en qué nivel estás». Kevin, tono muy amable, mano estirada. «Qué gusto. No nos veíamos desde la junta en León». «Licenciada Estrada», le dio la mano. «Ella es Jimena Cárdenas». La licenciada Estrada se volteó hacia Jimena con una sonrisa que duró lo justo, ni muy corta para ser grosera, ni muy larga para ser pesada. «Mucho gusto. ¿Y usted a qué se dedica?» «Tránsito municipal». Jimena lo dijo sin adornos. La cara de la licenciada no cambió. Tenía un control perfecto, pero algo en la orilla de la boca, un detalle que Jimena nota por maña de la chamba, decía que esta mujer ya había puesto lo que oyó en una cajita. «Qué interesante», dijo, y luego con una facilidad que se oía demasiado ensayada: «Kevin, tenemos que platicar pronto de la propuesta que llegó la semana pasada. Estoy buscando el mero momento». «Claro que sí». La licenciada se volteó hacia Jimena con una de esas sonrisas que dicen que platicar con ella fue pura educación, no interés, y se fue hacia otra mesa. Jimena se quedó derechita. Kevin la vio y en él había algo. No nervios, no disculpas, sino la conciencia de que sí vio lo que pasó. «Ella es socia en un proyecto que traemos desde el año pasado», dijo bajito, «y es de las personas que creen que clasificar a la gente por su chamba es una habilidad muy útil». Jimena no contestó luego, porque sí, la habían clasificado. Claro, preciso, sin groserías, pero sin duda. Tránsito, no está mal, no es fea, nomás no es de aquí. No es de estas sillas, ni de estos nombres de empresas, ni de estas puertas de vidrio detrás de las que hay oficinas con vista a la ciudad. La cena estuvo buena, la comida estaba rica, y las pláticas fueron normales. Pero Jimena notó algo que se le quedó como una piedrita en el zapato. No se sentía mal por la licenciada Estrada. Se sentía un poco indefensa, de esa forma que no tiene que ver con lo que digan los demás, sino con algo adentro que no se puede controlar. Estaba ahí con él, pero no era de ahí. Y esa frase tenía su propio peso. En el baño estaban la licenciada Estrada y otra mujer platicando.
Jimena no las oyó bien, pero las vio al pasar. La licenciada decía algo moviendo la mano. Jimena oyó nomás el final, dicho bajito, pero no tanto. Backgrounds muy diferentes, es lo único que digo. No se detuvo. Entró al baño, cerró la puerta, se quedó sin expresión junto a la pared fría y se dio 2 minutos. 2 minutos para lo que no quería sacar afuera. Para esa sensación de estar frente al portón de herrería, con uniforme y tableta, y que detrás del portón hay un mundo que tiene sus propias raíces y sus propias reglas, y que ni siquiera le echa en cara no ser parte de él, nomás es así y ya. 2 minutos, luego se enderezó, se arregló el pelo con la mano y salió. Kevin estaba afuera en el pasillo, recargado en la pared, con un vaso de agua mineral. ¿Me esperabas? Sí. No lo dijo como vigilando, lo dijo simple, como si fuera lo más normal esperar a alguien que necesita un momento. Caminaron hacia la salida despacio, y ya en la puerta, con el aire de la noche de Guanajuato que estaba fresco y olía rico, Kevin dijo: «Tú eras la persona más neta en todo ese salón». No contestó. No hacía falta, pero algo en ella, esa parte que esos 2 minutos estuvo apretada contra la pared del baño, se soltó tantito. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de esa normalidad que en el fondo no es normal, sino una forma especial de felicidad disfrazada de diario. Jimena andaba en sus turnos. Kevin tenía muchos viajes: León, uno rápido a México, otro de un par de días a Querétaro. Le marcaba seguido, no con el rollo de estar pegados al cel, sino con mensajes reales. Lo que vio, una pregunta de algo que ella le dijo, a veces una foto del patio en alguna etapa de la obra. Jimena contestaba y se daba cuenta despacio de que ya no contaba cuántas veces lo veía en la pantalla. En una de esas semanas llegó a la chamba y vio a Perla con esa cara. No la expresión de chisme de antes, sino algo más lento, un poco más triste. «Supe que fuiste a la cena de los de Bultec». «Así fue». Perla apretó los labios. «¿Estuvo chido?» «La comida estuvo buena». Silencio corto. «Jimena». La cara de Perla se puso más vulnerable. «La neta no fui justa contigo antes. Ya lo sé. Dije cosas que eran más mis miedos que tu situación». Jimena la vio. «Veo que algo está cambiando en ti. Para bien. Ya no estás tan tiesa». Perla lo dijo sin burla. «Y me da pena si te metí dudas que nomás te la pusieron difícil. Un momento largo». «Te la paso», dijo Jimena. Y lo decía de veras. El alivio de Perla se notaba. Y Jimena entendió que ni Perla era mala leche, sino que tenía miedo. Miedo de que su compañera, la que siempre era firme y segura, cambiara y se perdiera en otro cuate. No era mala onda. Era una forma torpe de cuidar. Pero Jimena lo entendió apenas ahora que Perla lo dijo. El examen de verdad llegó al final de esa semana, en una plática que ella no esperaba. Kevin marcó el martes en la noche y dijo que necesitaba platicar. La voz no estaba alterada, pero se oía cuidadosa, de esas voces que van preparando el terreno. «Tengo una propuesta», empezó. «Una empresa de Alemania me buscó para una sociedad. Tendría que pasar 6 semanas allá. No mudarme, sino por un proyecto que necesita que esté ahí. Tal vez más de 6 semanas». Jimena escuchaba sin interrumpir. «No he decidido nada», siguió él. «Pero te lo quería decir, no porque te pida permiso, sino porque nos afecta a los dos en el sentido de que nosotros ya existe de una forma que importa para estas decisiones». Una frase bien pensada. Jimena reconoció lo que era. No era una plática informativa. Era esa pregunta concreta que se hace sin signos de interrogación. ¿Somos algo que valga la pena tomar en cuenta para mis decisiones de chamba? Estaba sentada en el sillón, viendo hacia la ventana. «Yo no puedo decidir por tu chamba, ya sé», bajito, «pero puedo sentir si te importa o no». Silencio. «Sí importa», dijo por fin, derechito, sin drama. Pausa corta del otro lado. Y luego, muy bajito, como se dice algo cuando es neta y no necesita sonar más de lo que es. «A mí también». Colgó el teléfono y se quedó sentada igual, con las manos en el regazo, con un silencio que era diferente a todos los de antes, más lleno, de alguna forma, y menos solo. Una semana después, don Vicente le pidió a Kevin, como quien no quiere la cosa, si quería ver el partido con él el sábado. Kevin dijo que, órale. Se sentaron en la sala con unos vasos de agua. Don Vicente con su chela,
Kevin sin nada porque su cuerpo no lo deja. Y Jimena los oía por la puerta abierta de la cocina donde ayudaba a doña Elena. Platicaban del juego, del técnico, de que don Vicente seguía al equipo desde que el papá de Jimena era joven y que ciertas decepciones ya eran parte de la vida. A mi jefe no le latía el fútbol, dijo Kevin, pero le gustaba el ritmo de todo lo que pasaba alrededor. Decía que el partido no era por el resultado, sino por ver a todos viendo hacia el mismo lado al mismo tiempo. Don Vicente se quedó callado un momento. Hombre sabio, dijo. Jimena en la cocina le dijo a doña Elena bajito, «No me veas así». «Estoy viendo al aire», dijo doña Elena y se rió solita. Esa semana pasó y otra. Kevin se fue a Alemania por el proyecto. Le marcaba cada tercer día, ni más ni menos. Una vez mandó una foto de una calle con viento con un comentario. «Me recuerda a la calle de las Lomas cuando llueve». Ella contestó, «La de las Lomas huele mejor cuando llueve». «Ya sé». Y esa era una frase que traía más que 5 palabras, y los dos lo sabían, y nadie tuvo que comentar nada más. Las 6 semanas se hicieron 8. En la 8ª semana, Jimena andaba en el turno de la tarde y pasó por la calle de las Lomas. No había razón, o no una que pudiera decir de forma lógica, pero vio que en su patio se habían caído unos nísperos de un arbolito joven que plantó el otoño pasado y que nadie los había recogido, y que era un poco triste. Le marcó, «Se cayeron tus nísperos». Silencio corto, y luego una risa. Esa risa grandota. «¿Por qué andabas por allá?» «Iba pasando». «Pasando». Vigilancia vial no tiene rutas fijas. Claro que no. El tono de su voz era cálido y de broma y algo más que no tenía nombre. «Cuando regreses, los recogemos», dijo ella, y no pensó mucho en cómo sonó eso. «Hecho», dijo él. Luego, más bajito, «¿Me tomas en serio?» «Tomo en serio los nísperos». Él se rió. Y Jimena Cárdenas estaba parada en medio de Guanajuato en la tarde, con el cel en la oreja, y sintió algo para lo que por fin no le dio miedo tener nombre. Kevin regresó de Alemania el martes en la mañana, sin hacer mucho ruido del regreso. Un mensaje corto, real. «Ya llegué». «¿Los nísperos esperan?» Jimena contestó, «Hoy, a las 5». Y ese fue el trato que no necesitó 10 frases para valer. El patio se veía diferente con el aire de otoño. El arbolito estaba junto a la barda, con ramas que crecían disparejas porque nadie las cortaba para que fueran simétricas, sino que crecían como querían. Los nísperos caídos estaban en el pasto, algunos picoteados por los pájaros, otros muy buenos. Kevin los juntaba en una caja de madera mientras Jimena los revisaba y separaba. Estos para dulce, estos para comer, estos para tirar. «Esto es ser productivo», dijo él desde atrás. «No desperdicies los que sirven». «¿Quién dijo algo de desperdiciar?» Se volteó con un níspero en la mano viéndola cómo chambeaba. «Creciste con jardín». «Mi jefe tenía unos pedazos para verdura. Yo era la que tenía que juntar y decidir qué servía. No era mi actividad favorita». «Y ahorita», pausa corta, «ahorita es diferente». No siguió, pero él no preguntó. Nomás lo notó, con esa forma tranquila con la que nota todo lo que Jimena le dice un poquito más de lo necesario. Chambearon hasta que el sol se guardó tras el techo. Y luego Kevin trajo 2 tazas de la cocina. Café de olla, bien caliente. Se sentaron en la banca junto a la barda, con la caja de nísperos entre los pies y la ciudad abajo que poco a poco se hacía noche. 8 semanas es un buen, dijo Jimena, no reclamando sino como dato. «Es un buen», confirmó él. Movió la taza con las manos. Cada vez que veía algo pensaba, «Jimena diría esto así, o asá». Se me hizo costumbre. Ella veía su taza. «Eso no me da miedo», dijo bajito. Él la vio. Esa mirada que sabe notar la diferencia entre la frase que dijo y lo que dijo debajo de ella. «Eso está chido», dijo igual de bajito. El silencio fue cálido y parejo, y Jimena decidió no llenarlo con nada que no hiciera falta. La semana que siguió estuvo llena de esos pequeños cambios de rutina. Llamadas en la mañana, que cambiaron los mensajes de la noche porque Kevin tenía juntas en línea tarde, Jimena con el primer turno que acaba a las 3, así que los ritmos no siempre cuadraban, pero se movían alrededor de eso sin presión. El jueves fueron al cine viejo del centro, que pasaba una película de archivo por un aniversario, una de los 70s en blanco y negro,
con subtítulos que iban atrasados, y estuvo perfecto porque daba pretexto para comentar cada 5 minutos. «Aquí hablamos más que en la película», dijo él bajito acercándose. «La película estaba muy callada desde el principio», contestó ella sin verlo. «Lo tomo como un cumplido». Sintió que se sonreía hacia la pantalla y no lo tapó. Las siguientes 2 semanas trajeron algo que no era malo. Kevin tenía mucha chamba. Bulltech negociaba con un cliente nuevo y eso significaba días largos y noches donde los mensajes eran cortos o se tardaban. Jimena lo entendía por lógica, pero la parte bajita que estaba debajo de lo lógico notó la diferencia. La semana anterior tenían un ritmo, ahora ese ritmo tenía huecos. No dijo nada. 10 días en ese plan, Perla llegó a la estación con la cara abierta y un poco agitada de caminar rápido. «Te veo muy tranquila», dijo sentándose. «Siempre estoy tranquila». «No siempre». Perla fue inusualmente honesta. «Dirías que estás tranquila, pero se te notaba la tensión en los hombros. Ahorita no hay de esa tensión». Jimena la vio. «¿Eso es bueno?», preguntó seria. Perla se rió, una risa de neta sin doble sentido. «Bueno, me da gusto». Y eso curiosamente ayudó. No las advertencias de antes de Perla, sino esto, la alegría simple y honesta de una compañera que también estuvo asustada y ahora se relajaba. Una noche, mientras Kevin estaba tarde en la oficina y le marcó con un cansancio que era de verdad, dijo algo que no necesitó pensar mucho. «A veces me asusta qué tan normal se volvió esto». «¿Qué?», preguntó ella. «Tú, platicar contigo, saber que andas por ahí». Pausa corta. «No estoy acostumbrado a que algo sea seguro». Jimena estaba sentada junto a la lámpara prendida, con un libro abierto en las piernas, viendo un título que no había leído en 10 minutos. «Yo tampoco», dijo por fin. «Pero, ¿está chido?», preguntó él, bajito, y esa pregunta tenía tantos niveles que no sabía de cuál agarrarse primero. «Sí», dijo simple y era neta. Un sábado, Kevin propuso ir a una cava vieja en un cerro a 20 minutos de Guanajuato, no por el vino, sino por la vista, y porque las cavas en ese cerro estaban metidas en la piedra y se veían, según las fotos que halló, muy chidas. Jimena aceptó. Anduvieron por allá hasta mediodía, a pie desde el estacionamiento, por huertas y piedras viejas, y la vista desde arriba era de esas que aceptan todo lo que hay en ellas y no necesitan comentario. Estaban uno junto al otro, hombros cerca pero sin tocarse, y esa era una forma de estar presente que decía más que un toque en el momento equivocado. «A mi jefe le latiría esto», dijo él bajito. «Le latiría», confirmó ella. «No por quedar bien, no como frase hecha, como algo que es neta». Al bajar, Kevin le agarró la mano una vez, en una parte empinada del camino donde la tierra estaba húmeda por el rocío de la mañana, y ella no se la quitó. Caminaron unos pasos juntos, y luego el piso se puso parejo, y las manos se soltaron despacio, pero sin prisa y sin drama, como algo que pasa y que no necesita ser más de lo que es. Casi al final de esa semana, hubo una situación que fue una piedrita en el zapato, pero piedrita al fin. Un mando de la capital fue de visita a la Dirección de Tránsito en Guanajuato, revisión formal, plática de turnos y recursos. Al final de la plática, le pidió a Jimena un momento aparte y dijo, muy formal: «Nos llegan señales de que hay una relación privada con una persona que fue objeto de una notificación oficial. No es bronca per se, pero la transparencia ayuda». Jimena lo vio directo. «La relación privada no afecta mi juicio profesional en ningún caso que esté a mi cargo». «Entendido. Es nuestra postura también», asintió. «Gracias». Salió sin comentar nada. En la noche se lo dijo a Kevin. No lo hizo una plática delicada. Lo dijo directo, como dice todo lo que importa. «Fue el mando hoy. Ya saben de nosotros. No hay bronca, pero quería que supieras». Silencio corto. «Gracias por decirme», dijo él. «No hay de qué. Nomás es información que importa». «Jimena», se rió un poco en la voz, «déjame darte las gracias». Apretó el cel tantito. «Órale». Y eso fue todo. Sin drama, sin crisis. Nomás 2 adultos compartiendo información porque es lo normal entre 2 adultos. La semana que siguió trajo el ritmo de otoño que Guanajuato siempre tiene. Un poco más lento, un poco café en las orillas,
con un olor que está entre las hojas secas y el humo de las chimeneas de las casas viejas. Una noche, Kevin se quedó un rato más en la banca del patio mientras Jimena estaba adentro haciendo café. Cuando salió, él veía al cielo con una cara que tardó un poquito en explicarse. «¿Qué onda?», preguntó ella. «Pienso en algo». Se volteó. «Se me ocurrió esto». Le dio un papel con algo escrito a mano. Era un dibujo, pero no de jardín esta vez. Era un esquema de un proyecto, cortito, en 5 puntos, de un programa educativo para habilidades digitales en escuelas rurales. Guanajuato, un proyecto que usaría los recursos de Bultec, pero sería autónomo y llevado por maestros y la comunidad. Vio el papel. «¿Esta es tu idea?». «Llevo 3 semanas en esto», se recargó. «Mi jefe decía, cuando construyes nomás para ti haces una casa, cuando construyes para la comunidad haces una ciudad». Jimena revisaba los puntos. Eran concretos, reales, con metas claras y sin ese optimismo de cuento que ignora los problemas. El punto 3 no tiene resuelta la lana. «Ya sé, estoy platicando con una fundación. Deberías hablar también con el municipio. Algunas escuelas tienen un estatus de presupuesto especial que necesita permiso del ayuntamiento». Él la veía. «¿Cómo sabes eso?». Don Vicente estuvo años en el sindicato de trabajadores municipales y fue parte de las pláticas para las escuelas en los municipios vecinos. Oí eso en la comida más veces de las que quería. Silencio corto. Luego, «¿Me echas la mano con esa parte?». Jimena lo vio. ¿Qué significa echar la mano? Significa platicar con la gente correcta, conocer el terreno. Tú conoces Guanajuato diferente a mí. Yo sé de tecnología, pero no sé de los procesos de aquí. Ella se quedó callada un rato. «Te voy a dar el contacto de mi jefe. Él conoce a la gente mejor que yo. O podría invitarlos a los dos a un café». Jimena reconoció lo que era. No era una táctica para meterla. Era una frase simple y honesta. Quería a don Vicente porque don Vicente sabía. Y quería a Jimena porque ella quería ser parte de algo que valiera la pena. «Órale», dijo ella. Y ese otoño, con nísperos y libretas y muchos silencios que estaban más llenos que las pláticas, tenía en él algo que Jimena no sentía hace mucho. La sensación de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. No perfecto, no era ingenua, pero correcto. Y eso, para Jimena Cárdenas, era más que suficiente para seguirle. El invierno se metía a Guanajuato despacio, no dramático ni de golpe, sino con esa forma del Bajío que no pide permiso. La mañana estaba fría, el mediodía aguantable, la tarde ya gris. Kevin puso la hamaca entre los postes de la terraza y le puso una funda para el frío. Y ese gesto tenía algo simbólico que nadie comentó, pero que Jimena notó. Él puso algo para la temporada que viene, no nomás para la que ya fue. El proyecto de educación digital agarró un vuelo que ninguno de ellos vio venir del todo. Don Vicente marcó a 3 cuates que conocía de sus años de sindicato, que conocían a directores de escuelas, que tenían las llaves para platicar con los de educación en la presidencia. Un café se hizo 2 se hicieron junta formal. La junta formal jaló a una fundación que buscaba justo este tipo de sociedad. Jimena no era parte formal del proyecto, no le pagaban por eso, no tenía título, pero anduvo en varias pláticas clave porque conocía a la gente, porque sabía el tono que funciona en la administración local y porque tenía esa forma directa de acortar la plática 30 minutos cuando preguntaba lo mero bueno en el momento justo. Brenda Mata se le acercó una vez, después de un café tras una de esas juntas, la vio con esa mirada tranquila de análisis y dijo: «La neta, eres muy buena en esto». «¿En qué?». «En romper las trabas formales», se rió un poco. «Hay gente que paga asesores para exactamente eso». Jimena movió la mano. «Yo nomás pregunto qué y por qué hasta que me contestan». Esa es la definición de asesor. No lo tomó como algo que necesitara pensar, pero algo se quedó bajito, en un rincón de la cabeza. La semana antes de Navidad, Kevin anduvo en una junta en León y luego se fue directo al Panteón, aniversario de su jefe, fecha que no marcó en voz alta, pero que Jimena no olvidó porque echó cuentas desde la fecha que él le dijo en el restaurante. No le marcó. Le mandó un mensaje corto ya tarde cuando supo que ya estaba en su casa. «¿Estás bien?». La respuesta llegó a los 5 minutos. «Sí, gracias por preguntar». «Tan.
No hacía falta más. En la semana que siguió, doña Elena invitó a Kevin a la cena de Navidad. No como invitación formal, sino como lo que doña Elena hacía siempre. Le marcó y le dijo que el domingo había pozole y que no había razón para no venir. Kevin dijo que traería dulce de tejocote y un mezcal para don Vicente, porque don Vicente dijo que era un hombre feliz, que no tomaba chela. La cena de Navidad en casa de los Cárdenas fue como siempre es. Demasiada comida en una mesa muy chica, un radio viejo tocando algo que nadie oye de veras, pero que todos notarían si se apagara, y plática que va desde las noticias de la ciudad de la semana pasada hasta un pleito viejo por el árbol del vecino, que desde hace 20 años echa sombra en la parte que no debe del patio. Kevin estaba sentado a la derecha de don Vicente y comían despacio, y don Vicente le platicaba de cómo una vez, de joven, arregló unas tuberías en la bodega donde trabajaba don Regino Velázquez. No sabía que era el papá de Kevin, se enteró apenas en la plática, y de pura casualidad porque Kevin describió la bodega y la calle. Jimena veía a su jefe. ¿Te acuerdas de toda la gente de las bodegas? Me acuerdo de todos a los que les arreglé un tubo, dijo don Vicente con esa seriedad tranquila que en él siempre tiene un toque de risa. O sea, a medio Guanajuato. Kevin se rió. Esa risa. Y Jimena entendió que ya no contaba cuántas veces la había oído y empezó nomás a estar ahí presente. Después de la cena, mientras doña Elena y Jimena llevaban las tazas y don Vicente y Kevin se quedaron en la mesa viendo una foto de un álbum viejo de don Vicente, doña Elena dijo bajito: «A tu papá le cae bien». Jimena cargaba un plato. «Ya sé. Y a ti también». No fue pregunta. Silencio en el que los platos sonaban mucho. «Jefa, no más digo». Doña Elena agarró las tazas y se fue a la cocina sin decir más. Jimena se quedó a mitad del pasillo con una charola vacía en las manos y vio hacia la sala donde la voz de su jefe decía algo de que antes había minas por este rumbo y donde la voz de Kevin contestaba con esa forma de escuchar que siempre tenía. Lo quería. Esa frase no la dijo ni en voz alta ni en la cabeza. Nomás estaba ahí, bajita y limpia y completa, como algo que siempre se supo y nomás esperaba el momento justo para dejarse ver. Jimena dejó la charola y salió al patio un minuto. Era una noche fría, de muchas estrellas, de esas noches donde la ciudad huele a limpio. Adentro don Vicente tarareaba algo con el radio. Doña Elena lavaba las tazas. Kevin estaba sentado a la mesa en la casa de sus jefes como si siempre hubiera estado ahí. Tal vez, pensó ella, no es nomás cosa de si perdonó o no. Tal vez es cosa de si es lo suficientemente valiente para dejar que algo sea bueno, y no nomás seguro. Entró. Se sentó junto a Kevin. Don Vicente veía la foto. No los veía a ellos. Doña Elena estaba en la cocina, y en ese espacio chiquito de 2 sillas y una mesa, Jimena puso la mano en la mesa junto a la de él. No sobre su mano, sino junto a ella, lo suficientemente cerca para que fuera claro, lo suficientemente separada para que fuera su propia decisión. Él vio hacia abajo, luego hacia ella. No dijo nada, no hacía falta. Enero trajo el proyecto a una nueva etapa. Un acuerdo formal entre Bultec, una fundación y 2 escuelas piloto cerca de Guanajuato. Una firma chiquita, sin prensa porque Kevin no quería el relajo de los medios para algo que apenas empezaba, con unos maestros y directores y don Vicente que andaba ahí porque fue de los que ayudaron en las primeras pláticas. Jimena andaba ahí, a un lado, por su cuenta. Brenda Mata se acercó al final y dijo: «Bultec quiere ofrecerte un contrato de asesoría externa para relaciones locales. No es una millonada, pero es una lana justa. Y es la chamba que de hecho has hecho estos 2 meses, no más que formalizada». Jimena la veía. ¿Sin bronca con mi puesto de diario? Legalmente, una asesoría para un proyecto de educación pública no choca con tránsito municipal. El abogado de la empresa ya lo checó. ¿Su abogado o uno de fuera? Brenda se detuvo un segundo y luego se rió. «Uno de fuera. ¿Debí decir eso para empezar?» «Debiste», dijo Jimena. Luego, cortito: «Te doy respuesta al final de la semana». Platicó con Kevin en la noche, no pidió consejo, le informó y le preguntó una cosa concreta: «¿Qué tanto es idea tuya esto?» Sin vueltas, directo. «Brenda es la que lleva recursos humanos y las decisiones de operación. Ella notó tu chamba por su cuenta.
La neta sí le dije cómo ayudaste con el proyecto, pero la propuesta no es mía. Pausa corta. Quería que estuvieras metida, pero no de forma que yo te impusiera algo. Si esto es una chamba real, quería que fuera tu decisión, no mi regalo. Jimena bajó el teléfono un momento y vio por la ventana. Esa era la diferencia entre un Kevin que la pondría en una posición donde no pudiera decir que no y un Kevin que dejó el espacio. «Le entro», dijo cuando lo agarró de vuelta. «Órale, pero voy a poner mis propias condiciones en el contrato». «Claro». Luego, con ese tono bajito que le sale cuando está serio y bromeando a la vez, «Brenda se sentiría ofendida si no lo hicieras». La chamba se formalizó en febrero, justo un año después de esa tarde con la tableta y las 3 multas sin pagar en la calle de las Lomas. Jimena andaba en el turno esa mañana, la misma chamba, el mismo uniforme, la misma tableta. La patrulla pasó por una parte de la ciudad que era rutina y paz. Perla andaba con ella y platicaba de un protocolo nuevo para las señales. Jimena escuchaba y contestaba y veía hacia la ciudad que era la misma y diferente. El mismo pavimento, los mismos zaguanes, el mismo ritmo de los carros, pero algo era diferente en cómo la veía, como si la misma ciudad tuviera más capas a la vista, con más lugares que ya tenían sentido. En la noche estaba echando un café con Kevin en el patio. La hamaca estaba guardada en su caja por el invierno, pero la banca estaba ahí y la mesita con las tazas. «Un año», dijo él viendo su taza. «Un año. Cuando abrí la puerta y te vi con la tableta», se detuvo un poco. «No sabía qué onda, nomás sabía que no podía dejarte ir sin decir algo». Jimena veía hacia la noche, y yo nomás sabía que tenía que irme derechito a la patrulla. «Y aún así agarraste la tarjeta». «La tarjeta acabó en la bolsa», dijo ella. «No la tiré». Él la veía con esa cara que era paz y plenitud, y que no pedía nada más que estar ahí. «¿Por qué?» Un momento largo. «Porque sabía que era neta», dijo por fin bajito. «No sé por qué. Algo en la voz, algo en cómo dijiste mi nombre, pero sabía que lo que seguía no iba a estar fácil ni lo iba a poder controlar, y que eso me daba miedo. ¿Y ahorita?» Ella lo vio a él. «Y ahorita me da menos miedo». Él puso su mano sobre la de ella. Ni dramático, ni como gesto que buscara las gracias. Nomás la puso, tranquilo, como se pone una cosa en su lugar. Jimena se dejó. La noche estaba fría, pero no gacha, con estrellas que eran de neta, y la ciudad abajo que respiraba así despacio y tranquilo, como respira nomás en invierno. Y Jimena Cárdenas, que por años se juró que ya estaba sanada, que por años levantó muros de integridad e ironía y orgullo profesional, por fin entendió que sanar no era esa dureza. Sanar era esto, dejar que algo fuera bueno, sin seguros, sin mapa, sin el uniforme que la cuidara. Nomás ella, él, el patio con el arbolito que crecía como quería, y la hamaca esperando a la primavera. Hay primaveras que no llegan nomás con flores y más calor. Llegan con algo adentro, con un cambio que no se puede fechar exacto, pero que se siente en el cuerpo, en cómo se respira, en que la hora de la mañana en el turno no se siente tan larga como antes. Jimena Cárdenas notó esa primavera en ella más o menos al mismo tiempo que la hamaca entre los postes de la terraza salió de su caja y regresó a su lugar. No por una lista de razones simbólicas, no más, porque es primavera, la hamaca va afuera. Pero lo simbólico ahí estaba, bajito y sin pretensiones. La asesoría para el proyecto de educación de Bultec ya tenía para primavera su primera evaluación. Las escuelas piloto tenían los primeros resultados, chiquitos pero reales. Los maestros que estaban más escépticos en la primera junta eran ahora los que más ruido hacían con propuestas para ampliar el programa. Jimena tuvo 2 pláticas con la directora de una de las escuelas que duraron más de lo planeado y que acabaron con conclusiones muy útiles y una invitación a desayunar en la escuela cuando tuvieran al siguiente grupo que pasara el programa. Brenda Mata se le acercó al final de uno de los seguimientos formales y dijo: «¿Alguna vez piensas en dedicarte de lleno a este rollo?» «Yo tengo mi chamba», dijo Jimena. «Ya sé, pero la chamba a veces cambia». No insistió, nomás dejó la frase ahí. Jimena cargó con esa pregunta varios días, no como crisis, sino como una idea que busca su lugar. Al final se lo dijo a Kevin. Brenda preguntó si pensaría en cambiar de chamba.
¿Qué le dijiste? Que tengo mi chamba. ¿Y a mí? Se detuvo. No sé, dijo honesta. Tránsito ha sido mi identidad, de alguna forma. Por años. No nomás trabajaba ahí, yo era eso. Él escuchaba sin interrumpir. Pero entiendo que la identidad no tiene que ser fija, siguió ella, que puede crecer sin perder lo que es. ¿Qué te gustaría? Vio por la ventana hacia el patio, donde la hamaca se movía leve con el viento de primavera. Me gustaría hacer algo que se quede, no nomás vigilar las reglas, sino participar en construir algo. Se volteó. Eso suena muy romántico. Para nada, dijo él directo. Suena a lo que llevas haciendo 6 meses, no más que no le habías puesto ese nombre. Silencio. Me voy a dar un año para pensarlo, dijo por fin. Buen plazo. No dijiste si es buena decisión o mala. No. Se rió un poco. Porque es tuya. Yo tengo mi opinión, pero este es tu paso. Y eso, esa frase cortita y sin rollos, fue algo que Jimena cargó en ella mucho tiempo después. No como un gran gesto de película, como un te veo y no te quito tu espacio, como algo que rara vez llega y que, cuando llega, vale la pena reconocerlo. En abril hubo una vuelta por las escuelas piloto. Kevin, Brenda, Jimena y 2 maestros, que eran mentores del primer grupo de chavos. El camión, el camino de la sierra, patios con niños corriendo sin que les importara el tiempo. En una de las escuelas había un chavo como de 10 años que aprendió a programar una secuencia básica. Algo muy simple, pero era suyo. Se lo enseñó con la tablet que la escuela recibió por el programa, derechito a Kevin, con esa seriedad con la que los niños enseñan algo importante. Kevin veía la pantalla con cuidado. ¿Sabías qué estabas haciendo o le estabas calando?, le preguntó al chavo. Las 2 cosas, dijo el chavo. Jimena estaba junto a ellos viendo el perfil de Kevin, esa sonrisa ligera que dice que vio algo que le importa mucho, y pensó, a don Regino Velázquez le encantaría ver esto. El hombre que se quedaba las noches leyendo bajo la lamparita porque no tenía otra forma de hacer el día más largo. Su corazón estaría aquí. Se lo dijo a Kevin en la noche, en el carro de regreso. Se quedó callado mucho tiempo. Sí, dijo por fin. Sí le encantaría. Y esa fue una frase que traía todo el peso de una vida que perdieron y todo lo que de eso construyeron. Jimena veía por la ventana hacia el Bajío, que estaba verde y tranquilo y lleno de cielo. En mayo fue el cumpleaños 70 de don Vicente. Doña Elena organizó una cena en el patio, ni grande ni formal, nomás la gente que estuvo en la vida de don Vicente más tiempo del que Jimena tiene de vida. El vecino de antes que armó la barda junto con él, una compañera del sindicato con la que trabajó 20 años, 2 familias con las que celebraban el año nuevo desde siempre. Kevin andaba ahí. No era el novio de Jimena en la cena familiar. Era el cuate que sabía cuánto pozole comía don Vicente y que le trajo el dulce de tejocote que a don Vicente le late un buen, y que, entre el primer y segundo plato, se soltó con él en una plática de política municipal que duró 1 hora y media y que doña Elena tuvo que parar porque ya se habían metido en un tema que no tenía fin. Al final de la cena, cuando los invitados ya se iban y el patio se quedó con los farolitos y el olor a humo de la carne, don Vicente le dio la mano a Kevin y dijo, «Qué chido que hallaste el camino de vuelta para acá». No dijo hacia ella, dijo para acá, hacia la ciudad, hacia este patio, hacia todo lo que este espacio es. Kevin vio a don Vicente. Yo también. Jimena estaba junto a ellos, taza en mano, y sintió algo cálido que sabía a nostalgia y felicidad al mismo tiempo. Ese sabor que llega cuando entiendes que estás en el lugar correcto y que hizo falta mucha vuelta para llegar a él. Ya tarde esa noche, cuando los demás se fueron y doña Elena limpiaba y don Vicente se quedó dormido en el sillón con un libro en el pecho, Jimena y Kevin se quedaron en la banca del patio. El cielo era un cielo de primavera de verdad, alto, sin nubes, con un montón de estrellas. «Tengo algo», dijo él. Sacó de la bolsa algo chiquito, envuelto en un pañuelo de tela. Lo abrió con cuidado. Era una cadenita de plata delgada con un dije. Una figurita chiquita, brillante, en forma de una multa de tránsito. Hecha a propósito, bien detallada, se reconocía luego. «Mandé a hacer esto en Alemania», dijo bajito, «cuando andaba por allá». Pausa corta. «No sabía si algún día ibas a querer usar algo mío,
pero sabía que yo quería tener algo que dijera que nunca me voy a olvidar de dónde nos encontramos. Jimena veía el dije, una multa de tránsito. Chiquita de plata se reconocía perfecto. Le tomó un momento entender todo el peso de ese detalle, no como algo caro, no como cliché de película, sino como un «estos somos nosotros», y empezó justo ahí, y de nada de eso me avergüenzo. Levantó la vista. «¿Me la pones?», dijo bajito. Él se acercó un poco, ni dramático sino simple como si fuera lo más normal del mundo, y le abrochó la cadena tras el cuello. Jimena sintió el frío del metal en la piel y el calor de los dedos de él que se quitaron despacio. Se quedó unos segundos con las manos en el regazo y vio hacia Guanajuato, que abajo del cerro estaba tranquilo y en su rollo, con los faroles de la calle y esa paz de ciudad chica que no presume con ruido. 10 años, dijo ella bajito. 10 años, confirmó él. Y aquí estamos otra vez. Aquí estamos. Se volteó hacia él. No soy la misma persona, ni tú eres el mismo. Ya sé. La veía con esa cara que siempre fue, presente, neta, sin esconder nada. Pero te reconozco, y tú me reconoces. No es poca cosa. Jimena se quedó callada un buen rato. No era un silencio de duda. Era el silencio de quien por fin está en tierra firme y no tiene prisa por irse, porque entendió que la meta era esto. No un lugar lejano. Este patio, esta ciudad, este hombre. No es poca cosa, dijo por fin. Y ahí por primera vez en ese año lleno de acercarse con cuidado y de construir y de muros que se caían uno por uno, recargó la cabeza en el hombro de él. No más eso. Bajito, simple, muy suyo. Él no reaccionó exagerado. Puso despacio el brazo alrededor de los hombros de ella y se quedó así. Se quedaron así hasta que la ciudad se quedó bien callada. En la semana que siguió, Jimena metió un permiso para un tiempo fuera de tránsito. No renuncia, sino una pausa que la ley le da para pensar en un cambio de carrera. Perla fue la que le ayudó con los papeles y en un momento dijo, «Te ves mejor que nunca». Jimena lo aceptó sin decir que no. El proyecto en junio creció más. 2 escuelas nuevas, otra fundación apoyando y un nombre nuevo que no era del estilo de Kevin, pero que le propusieron y aceptó porque describía bien Red Digital del Bajío. Jimena aparecía como asesora de comunidad y relaciones locales. Don Vicente pegó ese papel en el refrigerador. Doña Elena lo vio y dijo, «Viejo, ¿qué?», dijo don Vicente. «Estoy orgulloso». Jimena veía el papel en el refri. Su nombre escrito ahí y el logo del proyecto que empezó con una libreta y un patio y una mujer que dijo que los jardines simétricos no eran para la gente que vivía en ellos. Se rió. Una risa de neta, de esas que salen solas, y pensó, la vida tiene un sentido del humor bien raro. Le manda a multar a un cuate con lana que no paga sus deudas. Y detrás de la multa había una historia. Y detrás de la historia había un hombre. Y detrás del hombre había una ciudad que es de ella y es de él, y que esperaba a que los dos por fin levantaran la vista del suelo y la vieran como es. Algo chido. Algo de los dos. Al final de una de las noches, normal, sin pretexto especial, Kevin dijo mientras pasaban junto al parque, «El puesto de tamales es el próximo sábado a las 7:15», dijo ella en automático. «Siempre», dijo él bajito con esa risa que es más grande que el lugar. Y Jimena Cárdenas, la oficial de tránsito que una tarde de calor se fue a notificar a alguien que no pagaba, la que cargó la tarjeta una semana en la bolsa antes de tomarla en serio, la que levantó muros de profesionalismo e ironía y firmeza, y la que los fue tirando todos uno por uno. Caminaba por la calle de Guanajuato bajo las estrellas, con una cadena al cuello y con un hombre a su lado. La ciudad olía a primavera y a tierra mojada, y por allá lejos a comida de algún patio donde alguien celebraba algo chiquito y personal. No hacía falta nada más, ni nunca hizo falta. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado en esta historia hasta el mero final. Jimena y Kevin nos recordaron que los amores de verdad no le tienen miedo a las ausencias, porque cuando son profundos, siempre hallan el camino de vuelta. Si estas emociones les llegaron al alma, regálenos un like y suscríbanse al canal, porque diario traemos historias nuevas que se quedan en el corazón más tiempo que cualquier turno de chamba. Pónganos en los comentarios de qué ciudad nos ven. Ya queremos leer hasta dónde llegan estas emociones.
Muchas gracias y nos vemos en la siguiente historia que los espera justo aquí.